Hola, muy buenas tardes. No, pues buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cátedra abierta de nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Pues hoy hablaremos de dos elementos fundamentales de la propuesta epistemológica en que se fundamenta este posgrado de la Universidad Javeriana. Vamos a estar hablando de lo crítico y de lo transnacional. La idea de la cátedra es para conversar con quienes podrían estar interesados en esta maestría, para que tengan una primera aproximación a nuestra propuesta epistemológica como maestría. Ahorita les voy a compartir pantallas para presentarles una presentación. Presentarles el PowerPoint. Bueno, la cátedra abierta se llama Propuesta Crítica y Transnacional para comprender las migraciones contemporáneas en América Latina y el Caribe. Yo soy el profesor Wilson Vidor, el director de la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Hoy vamos a estar hablando de tres cosas. Primero, ¿qué es esta cátedra abierta y qué buscamos con ella? Segundo, ¿por qué este tema? Y tercero, ¿cómo se define el carácter crítico y transnacional de nuestra propuesta epistemológica? Bueno, empecemos con la primera. ¿Qué es esta cátedra y qué buscamos con ella? Evidentemente, cuando uno habla de una cátedra, es cuando alguien distinguido y con mucha autoridad, por ejemplo, un gran académico o una importante figura religiosa, se sienta en un sillón o un asiento elevado, alto, y desde ahí da cátedra sobre un tema. Acá no. Nadie puede estar seguro de tener la verdad sobre un fenómeno tan complejo como lo es las migraciones. Por eso, esta cátedra es otra forma de cátedra. Básicamente es un espacio abierto de diálogo que estamos iniciando, que estamos inaugurando entre nuestra maestría y el público, y en concreto el público que podría estar interesado en esta maestría. Aquí en este espacio nadie está arriba y nadie está abajo. Todos y todas estamos alrededor de la mesa de conversación sobre un tema que es de mucha pertinencia y relevancia para nuestra región, América Latina y el Caribe, y para nuestro mundo globalizado de hoy. Segundo, ¿qué buscamos? ¿Qué se busca con esta cátedra? Justamente lo que estamos buscando con esta cátedra es lo mismo que estamos buscando con nuestra maestría. Esto es, impulsar, dinamizar un espacio de reflexión profunda, crítica y creativa sobre las migraciones para aportar a la construcción no solo de un conocimiento, sino de todo un nuevo campo de conocimiento que se llama los estudios migratorios. Este espacio es igual a nuestra maestría. Queremos aportar a este campo de estudio. Evidentemente no somos la única universidad, la Javeriana, no somos el único posgrado, la maestría en estudios críticos de las migraciones, que estamos en este campo de estudio. Cada vez hay más posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados en América Latina, por ejemplo, en México, en Ecuador, en Argentina, acá en Colombia, en Cuba, en Perú. Hay muchos posgrados en América Latina sobre el tema migratorio. También en Estados Unidos, también en Europa, también en Oceanía. Y en todos estos programas lo que se busca es formar a expertos en el tema migratorio. Y por eso, cualquiera que quiera estudiar las migraciones a fondo se pregunta, ahora, ¿dónde hago mi posgrado? Evidentemente hay muchos factores que van a entrar en la línea de juego para tomar esta decisión. Uno de ellos es cuál es la propuesta de este posgrado, de esta maestría, cómo aborda el tema migratorio. Otra cuestión es la modalidad, si es de investigación o si es de profundización. Y el precio, por supuesto, si hay posibilidad de conseguir becas o apoyos financieros o no, el país donde se imparte, la metodología, si es virtual o presencial, el horario, si lo puedo combinar con mi trabajo. Bueno, pues en esta cátedra lo que voy a hacer es justamente darles una de las múltiples razones por las que vale la pena
estudiar nuestra maestría. Y justamente eso es por nuestra propuesta epistemológica, que es interdisciplinar, transdisciplinar y crítica, y que integra 4 enfoques para el análisis del fenómeno migratorio: transnacional, territorial, interseccional y relacional. Bueno, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de esta propuesta, de cada uno de los enfoques. Pero como les acabo de decir, pues nos vamos a centrar más en lo crítico. De hecho, ese es el nombre de nuestra maestría. Maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Es decir, en todo lo que acabo de decir, lo más importante es lo crítico. Bueno, antes de pasar a esto, deberíamos de hacer la pregunta: ¿por qué es importante y relevante, pertinente, conocer la propuesta epistemológica de un programa de formación y en concreto un programa de posgrado? Hay 2 razones principales para ello. Primero, la propuesta epistemológica de un programa de formación define de antemano cómo se construye y cómo se aborda el objeto de estudio, en este caso, las migraciones. Esa es como la primera razón. La propuesta epistemológica define eso de antemano. Y lo segundo es que, conociendo la propuesta epistemológica, desde ya uno puede saber de dónde viene este conocimiento que se va a producir y hasta dónde va a llegar este conocimiento. Es lo que se llama en epistemología las condiciones de posibilidad y los límites del conocimiento. Y pues justamente la propuesta epistemológica es lo que nos permite saber eso. Bueno, queda un poco complejo, pero voy a tratar de dar algunos ejemplos para que se entienda a lo que se enfrenta nuestra propuesta epistemológica, en qué se caracteriza, cómo se caracteriza. Bueno, por decirlo de una manera rápida, uno de los primeros retos que existe en cualquier campo de conocimiento es cómo acceder a la realidad que se quiere comprender, explicar, abordar y analizar. Por eso es importante nombrar esta realidad para poder saber de qué se habla, ¿no? En el tema de las migraciones se viene usando básicamente 3 categorías para nombrar a migrantes. 3, se puede decir 4, porque solicitante de asilo tiene que ver con refugiado, ¿verdad? Ahorita lo explicamos, ¿no? Pero básicamente son 3 grandes, ¿no? Migrantes internacionales, que son considerados como lo vamos a ver, voluntario, refugiados y desplazados forzados internos. Por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dice que entre 2020 y 2021 había 281 millones de migrantes internacionales en el mundo. Esta cifra representa el 3.6% del total de la población mundial, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, dice que para esta misma fecha había 27.1 millones de refugiados reconocidos, que los estados dicen que sí, ellos les otorgan el estatuto de refugiados. Y había como 4.6 millones de solicitantes de asilo, es decir, personas que ya hicieron su solicitud de asilo, pero están esperando una decisión de los estados para decir si les reconoce o no. Y 53.2 millones de desplazados forzados internos. Ahí están las fechas, las estadísticas. Pero ahí lo que quiero que vean es cómo se hace la categorización, ¿verdad? Cómo se define, cómo se nombra. Esta categorización nos permite ubicar, pues tiene una cosa positiva, nos permite ubicarnos en este gran universo de cientos de millones de migrantes, ¿sí? Entonces, esta categorización se hace cruzando básicamente 2 grandes criterios. El primer criterio es si el migrante cruza o no una frontera internacional. Lo segundo es si el motivo de su migración es voluntario o no. Más o menos funciona de esta forma esta categorización. También se dice clasificación o taxonomía, pero es lo mismo. Si el migrante cruza una frontera internacional, ¿sí?, y el motivo de su migración es voluntario, se habla de migración internacional.
Si cruza esta frontera, pero el motivo de su migración es involuntario, por ejemplo, lo están persiguiendo por razones políticas, religiosas, etcétera, y los estados de llegada o de acogida reconocen que efectivamente este migrante necesita la protección internacional, le otorgan el estatuto de refugiados. Y mientras tanto, el Estado toma un tiempo para estudiar la solicitud del migrante, pues ya se puede decir que es un solicitante de asilo que está a punto de ser refugiado o de no serlo, ¿verdad? Y si el migrante no cruza una frontera internacional, o sea, se queda dentro de su país, y el motivo de su migración al interior de su país es forzado, se habla de desplazados forzados internos. Aquí lo que estamos viendo es como la artesanía, la cocina de cómo se hace la categorización oficial de los migrantes, ¿no? Y por supuesto que esta categorización es la que se ha considerado oficial y justamente se basa en unos binarismos, tales como migración interna o desplazamiento forzado desplazado interno y migración externa o internacional, utilizando el criterio del cruce de la frontera. O el binarismo es entre migración voluntaria y migración forzada. Aquí se puede hacer múltiples juegos binarios dentro de esta categorización que es como rígida, ¿verdad? Bueno, entonces la perspectiva crítica que estamos proponiendo en esta maestría o que estamos siguiendo en esta maestría, porque hay otros que lo vienen desarrollando, empieza justamente por cuestionar el binarismo sobre el que se crea esta forma de categorizar a los migrantes, de comprender las migraciones. Por ejemplo, esta crítica empieza con con la definición de lo voluntario y lo forzado. Por ejemplo, ¿dónde termina lo voluntario? ¿Y dónde empieza lo forzado o lo involuntario? Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el caso de los refugiados venezolanos. Por ejemplo, nos dicen que hay 6.805.209 venezolanos que están en el mundo. Bueno, pues de este total de casi 7 millones, solamente 199, casi 200.000 son reconocidos como refugiados. Eso significa que los 6.200.000 son venezolanos, son migrantes voluntarios. Por supuesto que no. Entonces, si no son considerados como refugiados y no pueden ser considerados como migrantes voluntarios, entonces, ¿qué son? Entonces, es así como estamos viendo cómo que se deconstruye por sí mismo, por sí sola, esta categorización, porque es incapaz de explicar esta realidad. De hecho, esta categorización oficial cada vez menos permite aprender y entender la realidad migratoria del mundo de hoy, donde los fenómenos internacionales, no solamente la migración venezolana, también la migración haitiana, también la migración cubana, son atravesados por procesos globales. Por ejemplo, cada vez hay reticencia de los estados de llegada para otorgar estatutos de refugiados. Es decir, ¿por qué los venezolanos, tan pocos venezolanos son reconocidos como refugiados cuando tienen todas las cualidades para hacerlos? Bueno, pues eso tiene que ver con un problema más global. Por ejemplo, si miramos las cifras, tenemos 281 millones de migrantes internacionales, supuestamente voluntarios, pero solamente tenemos 27.1 millones de refugiados. Es decir, no tenemos ni siquiera el 10% de refugiados en comparación con la gran cantidad de migrantes internacionales supuestamente voluntarios que hay. O sea, lo que estamos teniendo aquí es un sistema de refugio que está en crisis a nivel global y también a nivel regional, a nivel de América Latina y el Caribe. En este continente solamente México se salva de tomar un poco en serio el tema del refugio, ¿verdad? Entonces, pues esta crisis internacional
pues afecta a todos los extranjeros que necesitan protección internacional, por ejemplo, los haitianos, los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, entre otros. Es decir, que estos fenómenos internacionales no solamente están atravesados por procesos globales, sino también por procesos locales. Por ejemplo, hay que entender qué está pasando en los países de origen. ¿Por qué esas migraciones son migraciones forzadas? Evidentemente, hay crisis muy complejas, por ejemplo, la crisis venezolana y la crisis haitiana, donde hay muchísimos factores políticos, económicos, humanitarios y conflictos geopolíticos que entran en juego, que realmente complejizan toda comprensión de lo que está pasando en el origen. Por poner un ejemplo, ¿no? En la crisis haitiana, por ejemplo, hay demasiada implicación e injerencia de actores exteriores en los asuntos internos del país. Como ustedes saben, pues mercenarios extranjeros mataron al presidente haitiano, ¿verdad? Al expresidente haitiano, o sea, tan fuerte que es esta implicación, ¿verdad? Mientras que en la crisis venezolana está cada vez más solo el gobierno de Maduro, ¿verdad? Cada vez menos escuchamos a Estados Unidos y Europa hablar de Venezuela, ya no hablan tanto. Y tampoco escuchamos al famoso Grupo de Lima, que son esos 14 países que hicieron la declaración de Lima, pues básicamente en contra del gobierno de Maduro. No hemos escuchado mucho, no los hemos escuchado hablar tanto, ¿verdad? Entonces, para hacer un análisis correcto, hay que ir más allá de esta categorización para problematizar, complejizar y así poder ver lo que está pasando más allá de esas categorizaciones rígidas, más allá de estos límites analíticos tan cerrados. Por eso es importante que este análisis sea crítico, es decir, que cuestione estos binarismos supuestamente irreconciliables, ¿no? Interno, internacional, voluntario, forzado. También es importante que este análisis articule los niveles de análisis. Por ejemplo, lo local nacional, por ejemplo, lo que pasa en el país de origen, por ejemplo, pero también articularlo con lo regional y lo global, es decir, lo que ocurre a nivel de la región, a nivel de América Latina y el Caribe, y lo que ocurre también a nivel global. Tenemos un ejemplo muy interesante, triste, pero interesante para ilustrar nuestra propuesta. Por ejemplo, el endurecimiento de las políticas migratorias de la Unión Europea fuertemente desde 2015, o sea, tras lo que se llama la crisis migratoria en Europa. Bueno, pues este endurecimiento de las políticas migratorias de la Unión Europea, allá en el Mediterráneo y en otras puertas de entrada a Europa, ¿no? Han hecho que cada vez más africanos lleguen a América Latina, buscando cómo llegar a los Estados Unidos, porque ya que es tan difícil llegar a Europa. Es decir, que la crisis migratoria que estamos teniendo de manera concreta en el Darién, en la frontera colombo-panameña y en toda la región de Centroamérica, hasta México, en las fronteras de México con Guatemala y con Estados Unidos, pues toda esta crisis tiene que ver con el acontecer migratorio en Europa. ¿Qué significa eso? Todo está conectado. Por eso es tan importante tener una perspectiva crítica que permita justamente entender estas conexiones y esta complejidad. Evidentemente, esta propuesta que llamamos crítica evidencia por qué es importante no encerrarse en dicotomías, en binarismos que construyen muros, que nos encierran dentro de límites cerrados, clausurados, y no nos permiten ver más allá. Hay muchas definiciones de lo que significa crítica, pero hay una definición que me gusta mucho porque entiendo que permite explicar esto. Pues justamente es una definición que da Foucault sobre la crítica. Foucault dice, se debe evitar la alternativa del afuera y del adentro. La crítica es en verdad el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos. Según esta idea de Foucaultiano, la crítica
es estar en las fronteras. Esto es, reconocer que sí existen fronteras. Las fronteras, no solamente las fronteras geográficas o políticas, sino las fronteras conceptuales que marcan una adentro y una afuera, pero hay que atravesar estas fronteras, hay que cruzar esas fronteras. Las fronteras justamente existen para cruzarlas, ¿no? Desde la perspectiva de la crítica. Por lo tanto, es necesario trascenderlas para poder tener una visión más amplia, para saber qué es lo que hay del otro lado, para captar las relaciones que hay entre el adentro y en el afuera. Concretamente, en el tema de los estudios migratorios, ha habido unos límites cerrados, epistemológicos cerrados, frente a los cuales justamente hay que desplegar la crítica, empezando por analizar estos límites y reflexionar sobre ellos, por supuesto tomando en cuenta la realidad. Por ejemplo, acabamos de ver los límites categoriales, conceptuales, basados en binarismos, por ejemplo, migración internacional versus refugiados, refugiados versus desplazados forzados internos. También acabamos de ver los límites analíticos basados en las escalas o en las unidades de análisis, por ejemplo, lo local nacional, o sea, ver solamente lo que pasa dentro de las fronteras del Estado-Nación, versus lo regional y lo global, lo que pasa por fuera de ellas, ¿no? Y pues ya habíamos dicho que justamente estos binarismos no se sostienen, ¿verdad? Entonces, toda esta perspectiva crítica se caracteriza, si podríamos decirlo en una metáfora, por entender las fronteras no como límites fijos y cerrados, sino también como la posibilidad epistemológica, ¿sí?, de construir dicotomías, binarismos, y así poder ver el continuum, el continuum entre categorías, entre unidades de análisis, entre disciplinas y entre realidades, y también poder construir puentes, ¿sí?, entre ellas, poder puentear entre ellas. Por ejemplo, según eso, se trata de ver las migraciones internas e internacionales y las forzadas y las voluntarias, no como dicotomías que están separadas por un límite fijo, infranqueable, sino como un continuum en que todo puede estar mezclado y que tenemos que construir puentes epistemológicos entre todas estas formas y motivos de migración para justamente develar la complejidad de las migraciones. Un ejemplo más concreto todavía. Muchos refugiados empezaron siendo desplazados forzados internos. Por ejemplo, muchos extranjeros que no están siendo reconocidos como refugiados tampoco son migrantes voluntarios, sino que el sistema internacional de protección de los refugiados está en crisis y por eso hay una necesidad de replantear el tema mismo de protección internacional como concepto y como sistema jurídico. Entonces, esto es más o menos el núcleo de esta propuesta crítica que consiste justamente en identificar los límites, pero en tratar de atravesarlos, ¿verdad? De puentear entre ellos. Y bueno, pues desde luego, pues esta maestría en estudios críticos, pues cuando se entiende de esta forma precisa el concepto de crítica, ya se puede explicar un montón de otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, todos los enfoques que se derivan de ahí. Por ejemplo, nuestro enfoque intertransdisciplinar. Desde la perspectiva crítica, eso significa, se trata de ver las disciplinas, sociología, antropología, filosofía, ciencias políticas, relaciones internacionales, no como barreras, ¿sí? Porque, pues, desde luego, la formación profesional que uno tiene, el pregrado que uno tiene, o la licenciatura, como se dice en México, que uno tiene, le da a uno una forma, una manera de abordar los problemas y en concreto las temáticas de las migraciones. Entonces, la formación te puede encerrar, puede convertirse en una deformación profesional. Por eso es muy importante ver las disciplinas desde esta perspectiva crítica como una caja de herramientas que te da objetos de estudio, que te da elementos teóricos, metodológicos, pero esta disciplina hay que ponerla en diálogo con otras disciplinas, es decir, hay que cruzarla, hay que enriquecerla, hay que puentearla con otros campos, ¿sí? Para justamente poder estudiar la complejidad del fenómeno migratorio.
como lo acabo de decir, pues en el caso contrario, si no se pone en diálogo esta formación, esta disciplina con otras, pues desde luego eso puede convertirse en una de formación profesional en que lo único que uno ve es lo que estudió, ¿verdad? Si estudió sociología, el único lente en el que ve la realidad es el lente sociológico y todo se queda ahí. Y eso fue el gran problema que tuvimos con la economía. La economía, una de las primeras ciencias que estudió las migraciones, y ahí hubo este error de encerrarse en lo disciplinario, de explicar todo por los factores económicos. ¿Sí? Entonces, pero eso puede pasar a le puede pasar a cualquier disciplina y le puede pasar también a cualquier profesional cuando no hace el ejercicio de hacer el diálogo entre las disciplinas, justamente para enriquecer estas disciplinas, para complementarlas, para empoderarlas. Y todo eso permite comprender la complejidad de la realidad migratoria y en algunos casos incluso crear nuevos objetos de estudio. Es cuando ya se habla no solamente de interdisciplinario, sino de transdisciplinario. Y bueno, pues como lo pueden ver, la perspectiva el enfoque intertransdisciplinario es un enfoque crítico, ¿verdad? Y lo mismo con otro enfoque de esta maestría que es lo interseccional. ¿Eso qué significa desde esta perspectiva crítica de nuestra maestría? De que hay que pues no hay que ver una sola dimensión en el análisis de la realidad migratoria. Acabamos de decir que no hay que quedarse solamente con una sola disciplina para analizar la realidad migratoria, pero esto es algo parecido. No hay que quedarse en una sola dimensión en el análisis de la realidad migratoria. Por ejemplo, quedarse con el factor de la raza, o el color de piel, quedarse con el factor de género, o quedarse con el factor de la clase, si es pobre o rico, quedarse en la dimensión de la generación, si es niño, joven, adulto mayor. Bueno, pues todas estas dimensiones no hay que verlas como fronteras cerradas, límites cerradas, sino que el análisis interseccional debe establecer cómo en el proceso migratorio una dimensión produce las otras. Doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, una migrante haitiana es más vulnerable, por ejemplo, en América Latina, en su trayectoria en América Latina, desde Brasil hasta Estados Unidos, por muchas razones. Por ser mujer, ¿sí? Pero no, por ser mujer negra pobre, ser mujer negra pobre haitiana, y por ser mujer pobre haitiana irregular, y es todavía peor si es niño, niña o adolescente y por no hablar español. Entonces, ¿qué es que hay que hacer? Lo interseccional a qué invita justamente a esto, a que el análisis deba tomar en cuenta la interrelación o la intersección entre todas estas dimensiones. Y esto, pues desde luego, supone que uno adopta una perspectiva crítica, es decir, agarra las dimensiones no como fronteras cerradas, sino como puentes, ¿no? Y el análisis permite como ir haciendo este puenteo, ¿verdad?, entre todas estas dimensiones para que se vea cómo todas las dimensiones se van intersectando con algo bien complejo y de paso bien bonito. Bueno, la perspectiva, el enfoque relacional, pues desde ahí, desde la perspectiva crítica, se entiende también que cuando miras las migraciones desde arriba o desde abajo, ahorita explico, lo que se ve en el centro de las migraciones son los sujetos migrantes. Si no hay sujetos migrantes, lo que hay estados, ¿no? El elemento más fundamental del proceso migratorio son los sujetos migrantes y también sus relaciones con las políticas, con las intervenciones estatales o con los sistemas políticos, jurídicos y económicos globales. Por ejemplo, es muy importante el tema del capitalismo, ¿verdad? Por ejemplo, al migrante se le desprecia, ¿verdad? Pero se quiere, ¿no? O sea, se necesita y se usa su mano de obra. Por ejemplo, la migración irregular es una industria tremenda, ¿sí? Donde pues se explota la mano de obra. Bueno, todo eso es parte del sistema político, del sistema económico
capitalista, y lo mismo que acabo de decir del sistema jurídico de protección internacional, que cada vez menos permite dar estatuto de refugiados a extranjeros que realmente necesitan la protección internacional. Bueno, pues eso, las relaciones del sujeto migrante con todos estos grandes aparatos, es cuando uno mira desde abajo, desde arriba, ¿no? Todos esos grandes aparatos políticos, jurídicos, económicos, pero también hay que ver cómo estos sujetos migrantes, en medio de todo eso, van construyendo sus propios procesos, van construyendo sus propias luchas, van construyendo sus propias autonomías como subjetividades en origen, en tránsito y en destino. Es cuando uno es capaz de ver cuál es la agencia, ¿verdad? La manera como los migrantes no solamente no son simplemente víctimas, sino que son sujetos que tienen agencia, y una agencia en muchos casos muy interesantes, pues que les permite a los sujetos migrantes no solamente resistir a estos grandes aparatos, sino también reexistir, ¿verdad? Es decir, replantear sus proyectos de vida, replantear sus proyectos migratorios, etcétera. Situado y aplicado. Bueno, pues también se entiende desde la perspectiva crítica. Como bien lo dice nuestra Universidad Javeriana, Colombia es un país de regiones o de territorios. Es decir, hay que ver más allá de Bogotá, hay que ver más allá de las grandes ciudades, ¿no? Y eso es lo mismo, hay que ver más allá de México DF, hay que ver más allá de Lima, hay que ver más allá de Sao Paulo, o sea, hay que ver más allá de las grandes ciudades, y hay que ver a América Latina también como un subcontinente de fronteras. Es que América Latina también son muchas fronteras. Por ejemplo, en Colombia tenemos fronteras con casi todo mundo, y tenemos fronteras en la selva del Darién, en el mar, en el río Amazonas. Sí, o sea, realmente Colombia representa muy bien eso, Brasil también, desde luego México también, que como somos un continente de muchas fronteras, ¿verdad? Y justamente en esos lugares situados, que no están necesariamente en las capitales, es desde donde hay que aportar a la producción de conocimiento social relevante. En el caso de nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas, buscamos aportar a la construcción de conocimiento, reforzando este campo de conocimiento de los estudios migratorios, bueno, desde zonas muy afectadas, ¿no? Por el abandono estatal, por la miseria, pues por donde están sufriendo los migrantes, etcétera. Bueno, pues estamos ahí pues justamente para crear este conocimiento que, como dice nuestro documento de la maestría, que pueda, abro comillas, que pueda servir para diseñar, participar, facilitar y evaluar intervenciones con poblaciones migrantes, reconociendo la imposibilidad de separar su abordaje teórico y práctico. Eso es también otra gran dicotomía que no permite desplegar el conocimiento crítico. Es justamente esta dicotomía entre teoría y práctica. O sea, la pregunta es si uno hace teoría o hace práctica. Y desde nuestra maestría, nuestra propuesta es crítica, o sea, ir rompiendo estos binarismos. ¿Y cómo lo rompemos? De esta forma. El conocimiento que se busca generar en esta maestría es aplicado. En la medida en que epistemológicamente es sólidamente construido y críticamente y de manera situada desde territorios y desde problemas concretos. Y todo esto pues es para aportar a la transformación social y en concreto a la construcción de caminos de equidad, solidaridad y justicia para las poblaciones migrantes más vulnerables y excluidas. Por eso nos interesaría tener estudiantes de toda América Latina y del Caribe, para que justamente tengamos unos lugares situados
más amplios, más variados, y eso pues permite enriquecer los debates, eso permite plantear preguntas más pertinentes, más amplias, más profundas. O sea, realmente la riqueza de la maestría lo hacen los estudiantes y sobre todo pues las problemáticas, las temáticas, los retos concretos, empíricos que traen desde sus territorios. Por eso esta maestría es realmente, el objetivo es hacer una fiesta del conocimiento, donde realmente podamos reflexionar sobre todos los problemas, o al menos los problemas más agudos con relación a la migración que está pasando en América Latina y el Caribe. Y bueno, pues desde luego es una propuesta transnacional. Y eso pues se entiende, ¿verdad? En el momento en que se comprende que en las migraciones, en particular las que se dan en el mundo globalizado de hoy, hay una gran intensidad de relaciones, conexiones y vínculos de los migrantes entre sus países de origen y los países de llegada. Y eso es así porque cada vez más, con el avance tecnológico, hay muchísimos intercambios, ¿verdad? Entonces, pues en este momento ya cae por su propio peso la separación entre el adentro y el afuera de las fronteras del Estado-Nación. Que esta perspectiva transnacional, a final de cuentas, es un sitio estratégico de investigación para ver justamente estos vínculos, esas redes, esas relaciones, estas identidades, estas comunidades, estas prácticas, estos discursos de todo tipo que se construyen y se tejen en el cruce de las fronteras, entre las fronteras. Bueno, esto es que si bien las fronteras existen, siguen existiendo, por eso podemos cruzarlas, por eso podemos atravesarlas, por eso podemos ser críticos. Pues si bien las fronteras existen, pero gran parte de lo que pasa en el mundo ocurren no dentro ni fuera de las fronteras, sino entre ellas. Y que existe todo un campo social transnacional que se puede investigar justamente con la ayuda de la perspectiva transnacional y otras ayudas epistemológicas. Entonces, la perspectiva transnacional, a final de cuentas, lo que hace, lo suyo, es hacer más visible este campo social transnacional, eso que está ocurriendo en el entre los países de origen y los países de destino. Y bueno, pues la perspectiva transnacional nos permite tener más herramientas para construir, para analizar, para estudiar este campo complejo de lo transnacional que se da en el marco de múltiples migraciones. Por ejemplo, el transnacionalismo nos ha permitido entender cómo los exiliados colombianos continuaban y continúan trabajando por la paz desde su exilio. Entender también cómo los migrantes venezolanos que se van de su país tratan de actuar por medio de fundaciones, organizaciones, redes y también por medio de iniciativas sencillas, ¿no? Tratan de actuar tanto sobre sus países de llegada, Colombia, por ejemplo, como su país de origen, Venezuela. Entonces, la perspectiva transnacional nos lleva a preguntarnos o a ver que el inmigrante no deja de ser el inmigrante, ¿sí? A pesar de haber cruzado una frontera internacional. Y también nos permite ver que el origen y el destino no dejan de entremezclarse en la trayectoria del migrante. En conclusión, nuestra propuesta crítica y transnacional, que nos permite ver todos los otros enfoques de nuestra maestría, es una gran apuesta epistemológica por deconstruir formas tradicionales de comprender las migraciones, formas que están basadas en dicotomías, en límites cerrados que no permiten ver la complejidad y el juego de relaciones entre el adentro y el afuera, de lo que pasa en las fronteras, entre lo que pasa más allá de los límites establecidos, por ejemplo, de las categorizaciones, de las unidades de análisis muy cerradas. Pues es también una apuesta
no solamente por deconstruir, sino por construir puentes, por puentear, ¿sí? Para poder cruzar, traspasar esos límites cerrados, esas fronteras rígidas entre categorías, por eso hablamos de crítico, entre disciplinas, por eso hablamos de diálogo intertransdisciplinar, entre territorios de Estado-Nación, por eso hablamos de lo transnacional, entre unidades de análisis, por eso hablamos de lo multi y lo interescalar, entre dimensiones de análisis, por eso hablamos de lo interseccional. Entonces, es una apuesta seria por comprender las migraciones en el mundo de hoy y en concreto en América Latina. Bueno, pues esta maestría, con eso termino. Desde 2019 tenemos nuestro registro calificado y empezamos a funcionar en el segundo semestre de 2020. Y el título que damos es el título de Magíster en Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas. Funcionamos en modalidad virtual. Es una maestría en investigación. ¿Qué significa eso? Significa que formamos a investigadores que sean capaces de no solamente investigar en el campo de los estudios migratorios, sino también de intervenir desde una perspectiva, como lo acabo de explicar, una perspectiva crítica transnacional. Y bueno, con todos los enfoques que yo les expliqué. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Aquí estamos para responder. Hola, Hola. un gusto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el proceso de elaboración como de este pues trabajo de grado? Ok, primero es una maestría en investigación. La apuesta es por la investigación. Desde el mismo momento de postularse para entrar en la maestría, se pide a todos los estudiantes que más o menos traigan un anteproyecto de investigación. Y en este anteproyecto de investigación, pues es donde más o menos van diciendo qué es lo que quisieran estudiar, ¿sí? Investigar, y ahí hacen un primer bosquejo, un primer intento, un primer esbozo. Desde la maestría no esperamos, por eso justamente vienen aquí a aprender a investigar. Simplemente queremos saber por dónde va el interés investigativo del estudiante. Y bueno, pues en el momento en que entras en la maestría, pues hay como dos grandes rutas. Hay una ruta que es una ruta investigativa. Es donde el estudiante aprende lo que llamo la artesanía investigativa. Ahí es donde tienes dos clases, ¿no? Seminario de investigación, 1, 2, que es donde te enseñan qué es investigar, ¿verdad? Qué es investigar y en concreto qué es investigar e investigación. Y tienes tutoría de trabajo en las 4, ¿no? En esta tutoría de trabajo, de grado, es cuando hay una profesora que te enseña cómo a ir montando tu proyecto de grado, ¿no? Desde luego en el primer semestre, pues a lo que hay que llegar es a darle forma a este anteproyecto de investigación. ¿Qué significa eso? Poder ya tener un título, poder ya tener una pregunta de investigación, poder ya tener un estado de arte, o sea, ya más o menos ir viendo qué podría ser lo teórico, el marco metodológico, y ya en el segundo semestre se fortalece esto, y ya entre el segundo y el tercer semestre, ya en el tercer semestre ya vas a tener como un tutor individualizado, ¿verdad? Una tutora individualizada que te va a ayudar como a, porque ya vas a hacer campo, ¿sí? Entonces, pues ya es cuando, el tercer semestre es básicamente el semestre en que culminas tu trabajo de grado, pero sabemos que hay muchos problemas de escritura y que siempre pues hay que poner en limpio. El cuarto semestre es para hacer esto, para finalizar, para culminar este proyecto de investigación. Entonces, además de esta ruta de investigación, hay una ruta que es de profundización. Es donde les damos a los estudiantes los conocimientos del campo de los estudios migratorios.
Es que es un campo de estudio. Y por eso, pues, el estudiante tiene otras clases donde, por ejemplo, el primer semestre es donde tienes clase de introducción a los estudios migratorios. Ahí es donde aprendes todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces es cuando entiendes cuáles han sido los grandes problemas, los grandes retos que ha habido en el tema migratorio y también en el campo de los estudios migratorios. Y es donde aprendes también, pues, todo lo que tiene que ver con las categorías, ¿no? Todo este debate que acabo de decir, ahí es donde se aprende esto, ¿verdad? Y ahí hay muchas otras clases, ¿no? Por ejemplo, hay una clase de redes y genealogías, es donde más o menos estás aprendiendo de cómo se han dado las migraciones, pues desde, por decirlo así, el descubrimiento, desde la colonización y cómo todavía, pues muchas realidades migratorias tienen que ver con este pasado. O sea, este pasado ya no pasó totalmente. Por ejemplo, gran parte si tomas África, los que hablan francés tienden a ir a Francia, los que hablan inglés tienden a ir a Inglaterra. O sea, todavía los lazos coloniales permiten explicar pues muchos fenómenos migratorios. Hay también la clase de representaciones, es donde pues se estudia pues cómo también las representaciones son importantes. Hay que entender cómo las representaciones contribuyen a darle forma a la realidad migratoria. Por ejemplo, la xenofobia te hace ver que el migrante pues es malo, ¿verdad? Es un otro, es malo y lo estigmatizas, ¿no? Entonces, pues es un montón de herramientas que el campo de los estudios migratorios tiene, y ahí en esta maestría les damos a los estudiantes estas herramientas del campo para que puedan fortalecer su trabajo de investigación. En pocas palabras, la apuesta de esta maestría es cómo se hace investigación en migración. Pues se hace investigación en migración investigando. No sé si te respondo. Sí, muchísimas gracias. De pronto, ¿hasta cuándo hay plazo como de terminar de subir los documentos? Generalmente estos plazos siguen pues hasta noviembre, pero de cualquier manera ahorita te pongo el correo donde te podemos dar toda la explicación sobre planes de financiación, sobre el cronograma, sobre todo, pero hasta noviembre, ¿no? Pero octubre es lo más prudente, ¿no? Porque el proceso toma tiempo, ¿no? Porque no solamente tienes el proceso de admisión, el proceso de registro, acá también les hacemos una pequeña entrevista, entonces toma su tiempito. Entonces octubre es como la fecha ideal, ¿no? Para poder iniciar, ¿no? El proceso. Pero ahorita te pongo ahí los datos para que nos escribas, ¿sí? Listo, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, esta cátedra abierta va a estar abierta en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook del instituto, y también en el YouTube del instituto. Así que pues pueden preguntarme, pues lo que yo les acabo de decir es que esta primera cátedra abierta es el inicio de un diálogo amplio que queremos hacer desde la maestría con ustedes, con los que están, sobre todo con los que podrían estar interesadas en nuestra maestría, que recuerden que en esta maestría, la maestría tiene cobertura de toda América Latina y del Caribe. Y entonces, pues no estamos encerrados. Ahí sería como un error hablar de crítica, de no encerrarnos en las fronteras y encerrarnos en Colombia. Por supuesto que no. Nuestra maestría es una maestría abierta para que estudiantes desde México hasta Argentina, si les interesa nuestra propuesta, puedan pues estudiar con nosotros, y es una maestría virtual. Así que pues la virtualidad permite pues que
que sean parte, ¿no? Que puedan estudiar. Y además es una maestría donde hay estudiantes de todo lado, donde ustedes puedan, pues, confrontar sus ideas, enriquecerse, y evidentemente tenemos una planta de profesores, profesoras que son expertos en el tema, con doctorado. Pues entonces, pues es una gran invitación que desde la dirección de la maestría les hago para que nos conozcan, para que profundicen en nuestra propuesta. Hoy les di nomás una pizca de nuestra propuesta, solamente les hablé de dos dimensiones, de dos dimensiones de nuestra propuesta, la dimensión crítica, que es la más fundamental, y la dimensión transnacional. Pero bueno, están todos y todas invitados a conocer nuestra maestría, y si no se animan este semestre, pues los esperamos el próximo semestre o el próximo año. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una hermosa tarde. Gracias. Chao.